La frase que más se repite en la Biblia no es juicio, no es castigo, no es pecado, es no tengas miedo, más de 300 veces. ¿Por qué Dios tendría que repetir lo mismo tantas veces? Porque el miedo es el idioma más antiguo del ser humano. Desde el principio, el miedo aparece. Adán se esconde, Caín huye, el pueblo tiembla, los profetas dudan, los discípulos se asustan. Y tú también. Tal vez hoy no tienes miedo a un ejército ni a una persecución, pero sí tienes miedo a perder lo que amas, a no llegar a donde soñaste, a equivocarte, a que el futuro no sea como lo imaginaste. Tienes miedo a que algo se rompa, a que alguien se vaya, a que no seas suficiente. El miedo no siempre se nota. A veces se disfraza de prudencia, de excusa, de no es el momento, de mejor después. Pero el miedo está ahí, susurrando escenarios que todavía no existen. El miedo vive en lo que podría pasar, no en lo que está pasando. Y por eso Dios insiste, no tengas miedo. No porque el peligro no exista, no porque todo vaya a ser fácil, no porque no haya tormentas, sino porque Él sabe algo que tú olvidas cuando el corazón se acelera. No estás solo. Cada vez que Dios dice no tengas miedo, es porque algo nuevo está por comenzar. Cada vez que lo repite, es porque alguien está a punto de cruzar una frontera interior. Tal vez hoy esa persona eres tú. Tal vez no necesitas una explicación teológica. Tal vez necesitas recordar algo que fue dicho hace siglos, pero que parece escrito exactamente para ti. No tengas miedo. Y si esa frase se repite tanto, no es casualidad. Es porque el miedo es la batalla invisible que casi todos estamos peleando. Hoy vamos a hablar de eso. No para negar lo que sientes, no para decirte que seas fuerte, no para minimizar tus luchas, sino para entender por qué el mandato más repetido de la Biblia no es una amenaza, es una invitación a vivir libre. El miedo no es debilidad, es humano. El miedo no es señal de que eres débil. A veces creemos que sentir miedo significa que nos falta fe, que algo está mal en nosotros, que si confiáramos más, no temblaríamos. Pero eso no es verdad. El miedo ha estado presente desde el inicio de la historia humana. Cuando algo cambia, sentimos miedo. Cuando algo se mueve, sentimos miedo. Cuando algo no está bajo nuestro control, sentimos miedo. Y el problema no es sentirlo. El problema es dejar que gobierne nuestras decisiones. El miedo es una reacción natural. Es el cuerpo intentando protegerte. Es la mente tratando de anticipar peligro. Pero muchas veces, el peligro no está en el presente. Está en la imaginación. Tienes miedo de perder algo que todavía no has perdido. Tienes miedo de fracasar en algo que aún no intentas. Tienes miedo de quedarte solo, aunque hoy no lo estés. El miedo crea escenarios, historias, futuros alternativos que aún no existen. Y mientras imaginas lo peor, tu corazón se acelera como si ya estuviera ocurriendo. Eso es humano. Incluso los grandes personajes bíblicos sintieron miedo. Moisés dudó. Elías huyó. David tembló. Los discípulos se escondieron. El miedo no los hizo menos elegidos, no los hizo menos amados, solo los hizo humanos. El problema nunca fue sentir miedo. El problema era quedarse paralizado por él. Hay personas que no avanzan no porque no tengan talento, sino porque el miedo les susurra. No eres suficiente, te van a rechazar, algo va a salir mal. Mejor no intentes. Y poco a poco, sin darse cuenta, viven una versión reducida de su vida. El miedo no siempre grita, a veces habla bajito. Te dice que no te arriesgues, que no cambies, que no ames demasiado, que no sueñes tan alto, pero Dios no elimina el miedo para que avances. Te invita a avanzar aunque lo sientas. Eso es distinto. Sentir miedo no significa que Dios está lejos. Significa que estás enfrentando algo que importa. Porque si no importara, no dolería. Si no fuera valioso, no temblarías. El miedo aparece cuando algo tiene peso, cuando hay algo en juego. Y tal vez hoy lo que estás sintiendo no es señal de fracaso, sino señal de que estás frente a algo que puede transformarte. No te condenes por sentir miedo. Reconócelo, obsérvalo, pero no le entregues el volante de tu vida, porque el miedo puede acompañarte, pero no debe dirigirte. Y si hoy estás temblando por dentro, no eres débil, eres humano, y eso también forma parte del camino de la fe. El miedo vive en el futuro, no en el presente. El miedo casi nunca está en lo que está pasando. Está en lo que podría pasar. Si observas con honestidad, muchas veces el momento presente no es tan aterrador como la historia que estás construyendo en tu mente. Ahora mismo, tal vez estás sentado viendo este video, respirando, con vida, pero tu mente ya viajó semanas, meses o años adelante. ¿Y si no funciona? ¿Y si me vuelven a fallar?
¿Y si pierdo esto? ¿Y si no soy suficiente? El miedo es imaginación negativa. Es la capacidad de proyectar un escenario doloroso y vivirlo antes de que exista. Tu cuerpo reacciona como si fuera real. El corazón se acelera, los músculos se tensan, la respiración cambia. Pero nada ha pasado. El miedo no necesita hechos, solo necesita posibilidad. Por eso Dios insiste, no tengas miedo, porque sabe que tu mente puede construir cárceles invisibles. Hay personas que sufren hoy por tragedias que jamás ocurrirán. Se paralizan por pérdidas que aún no existen. Se angustian por conversaciones que nunca sucederán. Se detienen por fracasos que todavía no intentan. El miedo roba el presente. Te quita la paz de ahora por un mañana imaginado. Y cuando el mañana llega, muchas veces no se parece en nada a lo que temías. Pero ya gastaste energía, ya gastaste paz, ya gastaste confianza. La fe, en cambio, te ancla. No niega el futuro, pero no permite que el futuro imaginado gobierne el ahora. Cuando Dios dice no tengas miedo, te está trayendo de regreso al presente. Aquí, donde respiras, donde aún estás de pie, donde todavía hay posibilidad. Tal vez el verdadero campo de batalla no está afuera, está en la anticipación. El miedo siempre dice, algo malo viene. La fe dice, pase lo que pase, no estarás solo. Y esa diferencia cambia la forma en que caminas. No porque el futuro sea controlable, sino porque tu confianza ya no depende de que todo salga perfecto. El miedo vive en el y sí, la fe vive en el aunque no entienda, aunque no vea, aunque no tenga garantías. Hoy no estás luchando contra el presente, estás luchando contra lo que imaginas del futuro. Y eso puede transformarse. Respira. El momento real es este, y aquí todavía estás sostenido. El miedo te hace olvidar quién camina contigo. El miedo no solo paraliza, el miedo distorsiona. Cuando tienes miedo, tu visión se reduce, tu atención se estrecha, tu mente se enfoca en el problema y pierde de vista la presencia. Y ahí está el verdadero efecto del miedo. Te hace sentir solo, aunque no lo estés. En la Biblia, cada vez que alguien escucha "no tengas miedo", casi siempre viene acompañado de una razón. Porque yo estoy contigo. Esa es la parte que olvidamos. Nos concentramos en la tormenta, en la noticia, en la incertidumbre, en la amenaza. Y dejamos fuera a aquel que camina a nuestro lado. El miedo amplifica el ruido, pero silencia la memoria. Olvidas las veces que ya fuiste sostenido. Olvidas las veces que algo salió mejor de lo que esperabas. Olvidas las veces que sobreviviste a lo que pensabas que no podrías soportar. El miedo te convence de que esta vez es diferente, de que ahora sí estás solo. Pero no es cierto. Cuando los discípulos estaban en la barca, no estaban solos. Cuando David enfrentó a Goliat, no estaba solo. Cuando Josué entró en territorio desconocido, no estaba solo. La presencia no elimina la dificultad, pero cambia la postura. No caminas con arrogancia, caminas con confianza. Hay una diferencia enorme entre enfrentar algo solo y enfrentarlo acompañado. Y el miedo quiere que olvides eso. Quiere que mires solo el tamaño del desafío, no la grandeza del respaldo. Tal vez hoy no necesitas más fuerza. Necesitas recordar quién camina contigo. Porque cuando recuerdas eso, la perspectiva cambia. La tormenta puede seguir. La incertidumbre puede continuar. Pero ya no estás aislado dentro de ella. No tengas miedo. No es solo una orden. Es una declaración de compañía. Y cuando la compañía es real, el miedo pierde autoridad. No desaparece, pero ya no domina. Porque la presencia pesa más que la amenaza. Y eso transforma la manera en que atraviesas cualquier situación. El miedo exagera el tamaño del problema. El miedo no solo anticipa el futuro, lo distorsiona. Hace que lo pequeño parezca inmenso. Hace que lo incierto parezca inevitable. Hace que lo posible parezca seguro. El miedo no describe la realidad, la amplifica. Cuando tienes miedo, el problema crece. Y tú te haces más pequeño. La mente comienza a repetir escenarios, una y otra vez, y cada repetición lo vuelve más grande. Un comentario se convierte en rechazo total. Un error se convierte en fracaso permanente. Una demora se convierte en desastre. Pero muchas veces, el tamaño del problema no es real. Es ampliado por la lente del temor. El miedo te hace medir mal. Te hace enfocarte tanto en lo que enfrentas, que olvidas con qué cuentas. Olvidas tu experiencia. Olvidas tus capacidades. Olvidas lo que ya superaste antes. El miedo magnifica la amenaza y minimiza tu fortaleza. Pero la fe hace lo contrario. No niega la dificultad, solo la coloca en proporción. Hay montañas que parecen infranqueables, hasta que das el primer paso. Hay conversaciones que parecen imposibles, hasta que empiezas a hablar.
Hay cambios que parecen aterradores, hasta que estás del otro lado. El miedo vive en la exageración. Te susurra. Es demasiado grande. Es imposible. No podrás. Pero la realidad muchas veces es distinta. No todo lo que intimida es invencible. No todo lo que impresiona es insuperable. Tal vez hoy el problema no es tan grande como lo sientes. Tal vez es tu percepción la que necesita ajuste. Porque cuando cambias la perspectiva, la montaña no desaparece, pero tú dejas de verte pequeño frente a ella. Y eso cambia la historia. El miedo te desconecta de quién realmente eres. El miedo no solo cambia lo que ves, cambia cómo te ves a ti mismo. Cuando el miedo toma espacio, tu identidad comienza a encogerse. Empiezas a hablar diferente, a pensar diferente, a actuar diferente. Dejas de verte capaz, dejas de verte fuerte, dejas de verte digno. Y poco a poco, olvidas quién eres cuando no estás asustado. El miedo te hace dudar de tu valor, te hace cuestionar tu llamado, te hace reducir tus sueños, te convence de que eres menos preparado, menos inteligente, menos atractivo, menos suficiente. Pero eso no es verdad. Eso es una versión alterada de ti. En la Biblia, cada vez que Dios dice no tengas miedo, también reafirma identidad. A ti te llamé. Yo te elegí. Yo estaré contigo. El miedo intenta borrar lo que ya fue dicho sobre ti. Intenta redefinirte por tus inseguridades. Pero tu identidad no nace del miedo, nace del propósito. Hay una versión de ti que existe cuando no estás paralizado por el temor. Una versión más segura, más auténtica, más expansiva. El miedo no crea esa versión, la oculta. Te hace actuar pequeño, cuando en realidad no lo eres. Te hace pensar que no puedes, cuando ya has superado tanto antes. Recuerda esto, no eres la voz que te limita. No eres la duda que aparece de madrugada. No eres el pensamiento que dice no vas a poder. Eres más que eso. El miedo puede hablar, pero no define. Tu identidad no cambia porque tengas miedo, solo se nubla. Y cuando recuerdas quién eres, cuando recuerdas lo que has atravesado, cuando recuerdas quién te respalda, algo dentro se endereza, no porque el miedo desaparezca, sino porque ya no tiene permiso para decirte quién eres. Y eso es libertad interior. El miedo no desaparece, se atraviesa. Muchos esperan que el miedo desaparezca para avanzar, pero casi nunca funciona así. Esperamos sentir seguridad total. Esperamos tener todas las respuestas. Esperamos que la ansiedad se apague por completo. Y mientras esperamos, la vida sigue. La verdad es esta. El miedo rara vez se va antes del primer paso. Se va después. O al menos, se reduce. La mayoría de las cosas que hoy haces con naturalidad alguna vez te intimidaron. Hablar en público. Tomar una decisión difícil. Empezar algo nuevo. Cerrar un ciclo. El miedo estaba ahí, pero no te detuviste. Lo atravesaste. Y cuando lo hiciste, algo cambió. No en el entorno. En ti. Hay una diferencia enorme entre evitar el miedo y caminar a través de él. Evitarlo lo fortalece. Atravesarlo lo debilita. Cada vez que eliges avanzar aunque sientas temor, tu sistema interior aprende algo nuevo. No me destruyó. Y eso construye confianza real. La fe no es ausencia de miedo, es movimiento con miedo. Cuando Pedro caminó sobre el agua, no dejó de sentir vértigo. Simplemente dio el paso. Cuando Josué entró en tierra desconocida, no dejó de sentir incertidumbre. Simplemente obedeció. No tengas miedo. No significa espera a sentirte listo. Significa no permitas que el miedo sea el filtro de tu decisión. La valentía no es no temblar, es temblar y avanzar igual. Hay cosas que nunca se sentirán cómodas antes de hacerlas. Nunca te sentirás 100% preparado. Nunca tendrás control absoluto. Nunca habrá garantía total. Pero cada vez que atraviesas el miedo, te expandes, tu mundo se ensancha, tu confianza se fortalece, tu identidad se consolida. El miedo es como una puerta cerrada. Desde lejos parece impenetrable. Pero cuando la empujas, muchas veces cede. Y al otro lado no siempre hay perfección, pero sí crecimiento. Tal vez hoy no necesitas que el miedo desaparezca. Necesitas decidir que no va a detener tu próximo paso. Porque el miedo se siente grande, hasta que lo cruzas. Y cuando lo cruzas, ya no eres la misma persona que eras antes. No tengas miedo no es una orden, es una invitación. A veces escuchamos no tengas miedo como si fuera un regaño. Como si Dios dijera, deja de sentir eso. Sé más fuerte. Compórtate. Pero no es así. Cada vez que esa frase aparece en la Biblia, no suena a reproche, suena a cercanía. Es como un padre que ve a su hijo temblando
y le dice en voz baja, no tengas miedo, estoy aquí. No es presión, es compañía. No tengas miedo, no significa que la tormenta desaparece. Significa que no necesitas enfrentarla solo. No es una exigencia de perfección emocional. Es una invitación a confiar. Dios no ignora lo que sientes. No minimiza tu ansiedad. No invalida tu lucha. Pero te ofrece algo mayor que la ausencia de miedo. Su presencia. A veces pensamos que la meta es no sentir nada. Ser invulnerables. Imperturbables. Pero eso no es fe. La fe no endurece el corazón. Lo sostiene. No tengas miedo. Es una frase suave. Es una puerta abierta a descansar. No en las circunstancias, sino en quien camina contigo. No es una orden militar. Es un susurro. Es la certeza de que incluso si el camino es incierto, no estás abandonado. Tal vez hoy no necesitas resolver todo. Tal vez solo necesitas escuchar esa frase como fue diseñada para escucharse. No tengas miedo. No porque todo esté bajo control humano, sino porque hay un control mayor que no depende de ti. La fe no es eliminar la duda, es confiar en medio de ella. Y si Dios repitió esta frase cientos de veces, es porque sabía que la necesitarías, más de una vez en tu vida. Hoy no tienes que demostrar fortaleza, solo permitirte confiar. No tengas miedo, no es una carga, es un descanso. Y cuando lo entiendes así, algo se afloja por dentro. La respiración se calma, los hombros bajan, el corazón se estabiliza, no porque el mundo cambió, sino porque tú recordaste que no estás solo. Y eso es suficiente.